Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a ir planteando cómo vamos a ir introduciéndonos ya en todo este movimiento de libertad que se va a estar haciendo ya en la India. Y es importante, como siempre les he comentado, de que sepamos de los personajes. Ya vamos a empezar a hablar de cuando tiene su intervención Gandhi. Para que tengamos una idea más clara al estarles yo comentando la historia, cuál es el camino que va llevando, tenemos que saber estos personajes para que nos demos una idea ya bien clara por qué llegan estas personas a esos lugares, por qué es que se comportan en esas formas. Y Mahatma Gandhi, que en realidad pues era ya un político, ¿sí? Mohandas Karachand Gandhi fue el dirigente más destacado del movimiento de la independencia de la India contra el Rajat británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador, abogado hinduista, indio, recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma Gandhi. Él va a nacer el día 2 de octubre de 1869 en Bardadar, la India. Y aquí se va a ir mencionando cómo a partir de los movimientos que se estaban ya gestando en todo esto, porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Y entonces aquí vamos a irnos dando cuenta cómo va a empezar a introducirse todo este movimiento político por lograr una independencia de un país. El nombre honorífico de Mahatma, composición en sánscrito e hindi, de Mahat, o sea, grande, y de Atma, o sea, alma, en la India también se le llamaba Bapu, que quiere decir padre en el idioma Gujarati. Todas estas situaciones que nosotros vamos a ver viendo, que va a morir él a la edad de 78 años, el día 30 de enero de 1948, en Nueva Delhi, Unión de la India. Su causa de muerte fue una herida por arma de fuego. Y pues toda esta situación que se está dando, él pertenecía a una etnia. Cuando decimos estos detalles, que cuando muere, dónde muere, por qué muere, de qué causa, es destacado saber, en este caso de él, su etnia, porque la etnia Vaisya tiene una característica especial que vamos a ir desglosando poco a poco. Su religión del hinduismo se va a hacer, y todo ese movimiento no violento, de violencia. Él también manejaba el vegetarismo. Entre sus obras notables está el Satyagraha, en el que va a tener ese conflicto de la sal. Fíjense en que todas estas situaciones que se van haciendo, ya dicen que desde 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, y en sus programas rechazaba la lucha armada y a realizar una predicción de la ahimsa, no violencia, como medio para resistir el dominio británico. Defendían y promovían ampliamente la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil si fuese necesario. Además, bregó por el retorno a las viejas tradiciones hinduistas, mantuvo con correspondencia muy directa con León Tolstoy, quien influyó en sus conceptos de resistencia no violenta. Fue el inspirador de esa marcha de la sal,
una de las manifestaciones que a través del país contra los impuestos a los que estaban sujetos en este producto. Encarcelado ya varias veces y en varias se convirtió en un héroe nacional. Eso ocurrió en 1931, participando en la Conferencia de Londres, donde proclamó la independencia de la India. Se inclinó a favor de los derechos del partido del Congreso y mantuvo ese conflicto con su discípulo Nehru, que representaba a la izquierda. Ya cuando llega a 1942 en Londres, envió un intermediario a Richard Stafford Cripps para que negociara con la nación, con el grupo nacionalista, pero al no encontrar una solución satisfactoria, todo esta se hizo como en forma radical su postura. Gandhi y su esposa Kasturba fueron privados de su libertad y puestos bajo arresto domiciliario en el Palacio de Agar Kar, donde ella va a morir en 1944, mientras él realizaba 21 días de ayuno. Su influencia moral sobre todo ese desarrollo de las conversaciones que hacían todas las preparaciones de independencia de la India fue considerable, pero la separación de Pakistán lo desalentó pues profundamente. Una de las consecuencias de la independencia va a ser Gandhi trata de reformar la sociedad india, empezando por la integración de castas más bajas, los sudras o los esclavos, los parias, los intocables o los melechas o bárbaros, y por todo ese desarrollo de todas esas zonas rurales, que como les había yo comentado era importante dónde era él, porque él viene de toda esa gente, de toda esa gente tan golpeada, va a hacer ese desarrollo y esos conflictos religiosos que siguieron a la independencia de la India, defendiendo a los musulmanes en el territorio indo. Siendo asesinado por Nathuram Godse, un fanático, un fanático integracionista hinduista, que el día 30 de enero de 1948, a la edad de 78 años, sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges. Sobre todos estos problemas en cuestiones económicas políticas, pensaba que el capital no podía ser considerado más importante que el trabajo, ni el trabajo debía ser considerado superior al capital, juzgando ambas ideas, pero peligrosas, que más bien deberían buscarse un equilibrio sano entre estos dos factores, siendo que ambos eran considerados iguales. De esa valiosa desarrollo, tanto en cuestiones materiales y la justicia, fue un gran defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato a todos los seres vivos. En su biografía se comenta que cuando nace Gandhi, en una ciudad costera del pequeño estado principesco de Kathiawar, actualmente estado de Gujarat, en la India. Sus familiares eran de esta casta vacía, vaisya, que quiere decir comerciantes. Hay clasificaciones, como ya lo vimos, de esclavos. De cada categoría, pues él va a pertenecer a los comerciantes. Fue el hijo primero de un ministro. Su madre era la cuarta esposa de su padre y tuvo una gran influencia en su niñez. Cuando Gandhi aprendió a muy temprana edad a no hacer daño a ningún ser viviente, a ser vegetariano y a ayunar para purificarse y ser totalmente otro, con una mentalidad creadora en cuestiones religiosas. Fue el menor de 3 hermanos y a sus 13 años su padre arreglaron su matrimonio con Kasturba, que ya vimos que muere cuando él hace su huelga de hambre, de la misma edad y casta que él, con la que va a tener 4 hijos. Ya en su juventud fue un estudiante pues mediocre, dicen, en posteriormente
él va a lograr pasar a duras penas el examen de admisión en la Universidad de Mumbai, matriculándose en la escuela Salmadas. No estuvo mucho tiempo allí porque aprovechó la oportunidad que se le presentó de estudiar en Inglaterra, país al que consideraba como cuna de filósofos y de poetas, esa civilización y ese centro que así consideraba él civilizado. Estudió Derecho en la Universidad College de Londres, pero cuando él regresa a la India después de lograr su licenciatura para ejercer la abogacía en la India, es cuando él se va a dar cuenta de todo ese trato que se establece en esas clases, y como un abogado de Bombay no tuvo mucho éxito, se comenta. En aquellos entonces la profesión de abogado estaba sobresaturada y Gandhi no era una figura muy dinámica en los tribunales. Él va a regresar a Raikot ejerciendo la modesta labor y la preparación y la petición como litigante. Tuvo que dejar todas estas tareas de altercados con conflictos en pues cosas oficiales británicas, y en un incidente que trató de abogar por su hermano mayor que requería y estaba en un problema. Pues mire, todo esto que platicamos de estas pinceladas en las biografías, no podemos darlo todo, no tenemos el tiempo adecuado, pero ya vamos a hablar en la historia de este personaje. Ahí vamos a ampliar más todos sus datos para que tengamos claro eso, porque este movimiento que se viene es de suma importancia. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.